¿Se ve la presentación? ¿Me pueden avisar? Sí se ve, profe. Sí, Bueno, profe. dale. Bueno, entonces, la continuación, ¿verdad? De las preclases que estuvieron teniendo desde la semana pasada, hoy nos toca hablar sobre lo que sería la ionización del agua, el concepto de pH y la clasificación de las sustancias en ácidos y bases. Entonces, de esto vamos a estar hablando en estas dos clases. Es un tema bastante corto. Bueno, entonces, antes de empezar a hablar del concepto de pH, ¿verdad? Tenemos que hablar un poquito de lo que es la ionización del agua. El agua es un electrolito débil. Quiere decir que es un conductor pobre de la electricidad, pero es capaz de ionizarse. Se ioniza poco, pero se ioniza. ¿Qué quiere decir que se ioniza? Eso quiere decir de que es capaz de separarse en dos iones, ¿verdad? En este caso, el agua puede separarse en un protón más un ion hidroxilo, que es lo que vemos acá. Entonces, esta es la reacción de ionización del agua. Ven que tenemos una flecha, tenemos dos flechas, ¿verdad? Que van en ambos sentidos. Esto quiere decir que la reacción es reversible. Entonces, la ionización del agua es una reacción reversible y los iones que van a generar en esta reacción son los protones, que sería el hidrógeno con carga positiva, y los iones hidroxilo, que tienen carga negativa. Bueno, así como estuvieron viendo con la profe Liz, hablaron un poco sobre lo que es el equilibrio químico. ¿Verdad? Vieron con ella que una reacción llega al equilibrio cuando la velocidad de la reacción directa se iguala a la velocidad de la reacción inversa. O sea, hablamos de equilibrio químico en las reacciones que son reversibles. O sea, cuando hay una reacción reversible podemos hablar de que se llega a un equilibrio. Y una vez de que se llega al equilibrio, se puede calcular lo que se llama la constante de equilibrio. Y la constante de equilibrio se calcula, ya vieron con ella también, se calcula con esta relación, que sería el producto de la concentración de los productos en el equilibrio elevado a sus coeficientes estequiométricos sobre la concentración o el producto de la concentración de los reactivos también elevado a sus coeficientes estequiométricos. Entonces, para la reacción de ionización del agua, la constante de equilibrio de esta reacción sería la concentración de los protones por la concentración de los iones hidroxilo, ya que estos son los productos de la reacción, sobre la concentración del agua, que es el reactivo. En este caso, el coeficiente estequiométrico de todas las especies es igual a 1, por eso todo está elevado a la primera potencia. Entonces, de esta manera se calcularía la constante de equilibrio para la ionización del agua. Tenemos que en el agua pura ya se sabe que la concentración de protones es igual a la concentración de iones hidroxilo. Esto es esto es algo que experimentalmente se probó y ya se sabe que si tenemos agua pura, entonces tenemos la misma concentración de protones que de iones hidroxilo y que esta concentración es igual a 1 por 10 a la menos 7 molar. Entonces esto se va a cumplir siempre. Siempre en el agua pura voy a tener 1 por 10 a la menos 7 molar de protones y 1 por 10 a la menos 7 molar de iones hidroxilo. Entonces, como esto ya se conoce, podemos reemplazar estos valores en la ecuación de la constante de equilibrio. En vez de colocar acá concentración de protones, voy a poner 1 por 10 a la menos 7 y en vez de poner concentración de iones hidroxilo, también voy a colocar 1 por 10 a la menos 7. Podemos reemplazar ya esos valores. Y es lo que tenemos acá. Entonces la constante de equilibrio va a ser igual a 1 por 10 a la menos 7 por 1 por 10 a la menos 7 sobre la concentración del agua.
Bueno, si hacen esto en la calculadora, les va a dar 1 por 10 a la menos 14. Ahora tenemos que hallar la concentración de agua. Eso es lo que nos falta. ¿Qué es lo que estamos buscando acá? Estamos buscando hallar el valor de la constante de equilibrio para la ionización del agua. Entonces nos falta calcular este valor. La constante de equilibrio, cuando está expresada así como Kc, debemos tener todas las concentraciones en unidades de concentración molar. Entonces eso también creo que vieron con la profe Liz, que para expresar la constante de equilibrio como Kc, debemos tener todas las concentraciones de productos y reactivos en concentración molar. Entonces esto ya estaba en molar. Entonces está bien que hayamos reemplazado directamente por 1 por 10 a la menos 7 y ahora tenemos que hallar la concentración de agua en molar. Sabemos que el peso molecular del agua es de 18 gramos por mol. Un mol de agua equivale a 18 gramos. ¿Verdad? Si es que buscan el peso del oxígeno en la tabla, van a ver que es de 16 y del hidrógeno es de 1. Como tengo 2 átomos de hidrógeno, entonces sería 16 más 2. Por eso es 18 gramos. Entonces podemos decir que un mol de agua pesa 18 gramos. Yo quiero saber cuántos moles de agua hay en un litro de agua. Para que esté en concentración molar, siempre tengo que expresar en moles por litro. Entonces, para el agua se cumple que un litro equivale a 1 kilogramo o a 1000 gramos. O sea, eso se cumple solamente para el agua, que la densidad es de 1 litro sobre kilogramo. Entonces yo puedo reemplazar acá y decir que un mol de agua pesa 18 gramos. ¿Cuántos moles de agua van a haber en 1 litro o 1000 gramos? Entonces al hacer esta regla de 3, al hacer 1000 dividido 18 me sale 55,6. Si hacen en su calculadora, 1000 dividido 18 va a dar 55,6. Y eso ya va a estar entonces en moles de agua en 1000 gramos de agua o 1 litro, ¿verdad? Porque dijimos que 1 litro equivale a 1000 gramos. Entonces esto ya va a ser la concentración molar de agua, que es lo que estábamos buscando. Entonces podemos reemplazar ya la concentración de agua por 55,6. Acá muestra otra manera de calcular. En vez de hacer por regla de 3, se haría por la fórmula que sería moles de agua por litro de solución y va a dar otra vez 55,6. O sea, para mí es más fácil explicar con la regla de 3. Pero si utilizan fórmulas para hallar concentración molar, sería esta la fórmula. Número de moles de agua sobre 1 litro de solución. Entonces ahora lo que hacemos es reemplazar. En vez de colocar concentración de agua, colocamos 55,6 y eso nos da 1,8 por 10 a la menos 16. Entonces ese sería el valor de la constante de equilibrio para la ionización del agua. Bueno, ven que en realidad es muy poco lo que se ioniza. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta relación de la constante de ionización del agua? Que del total de agua que tenemos, o sea, de la concentración total de agua que tenemos, que es de 55,6 molar, solamente se ioniza 1 por 10 a la menos 14. O sea, es demasiado poco, es muy poco lo que se ioniza de agua. Tenemos muy pocos protones e iones hidroxilo en realidad, comparando con la concentración total de agua. Entonces, para fines prácticos, lo que se hace es considerar que la concentración de agua se mantiene constante. Como vemos que muy poco es lo que se ioniza, entonces se toma a la concentración de agua como una constante. Entonces, otra vez, tenemos acá la fórmula de la constante de equilibrio para la ionización del agua. Como recién vimos que es muy poco lo que se ioniza,
se va a considerar entonces al agua como una constante. Entonces ahora vamos a pasar al otro miembro de nuestra ecuación, la concentración de agua, y nos va a quedar así, que la constante de equilibrio por la concentración de agua es igual a la concentración de protones por la concentración de iones hidroxilo. Lo único que hicimos fue pasar al otro miembro la concentración de agua. Y a esto se lo llama KW, o también producto iónico del agua. Entonces, ¿qué es el producto iónico del agua? Es el producto entre la concentración de protones y la concentración de iones hidroxilo. O también podemos decir que es el producto entre la constante de equilibrio de la ionización de agua por la concentración de agua. Pero lo que más se utiliza es esta relación, que el producto iónico del agua es igual a la concentración de protones por la concentración de iones hidroxilo. Y recién acabamos de decir que para el agua pura se cumple que la concentración de protones es 1 por 10 a la menos 7 y que la concentración de iones hidroxilo también es de 1 por 10 a la menos 7. Entonces, al multiplicar esto me da 1 por 10 a la menos 14. Entonces, el producto iónico del agua es igual a 1 por 10 a la menos 14 en el agua pura. Entonces, va a tener siempre ese valor el producto iónico del agua, 1 por 10 a la menos 14. Eso es una relación que tienen que recordar. KW va a ser siempre entonces igual a 1 por 10 a la menos 14. Y la concentración de protones e iones hidroxilo van a ser siempre iguales a 1 por 10 a la menos 7 en el agua pura. Entonces, esto sería la conclusión de lo que estuvimos viendo recién. Por tanto, el producto iónico del agua es 1 por 10 a la menos 14. Y podemos calcular multiplicando la concentración de protones por iones hidroxilo. Bueno, acá dice lo mismo. La constante producto iónico del agua, KW, es el producto de la concentración molar de los iones protones e iones hidroxilo a una temperatura en particular. Entonces, esta constante va a depender de la temperatura. Por eso siempre hay que decir de que tiene ese valor a una temperatura determinada. Acá vemos que si la concentración de protones es igual a la concentración de iones hidroxilo, que es lo que dijimos que se cumple en el agua pura, decimos que la solución es neutra. ¿Por qué es neutra? Porque yo tengo la misma concentración de protones, que sería la especie ácida, y la misma concentración de iones hidroxilo, que sería mi especie básica. Entonces, si tengo la misma concentración de ácido que de base, esto se va a neutralizar y finalmente mi solución va a ser neutra. Su pH va a ser neutro. ¿Qué pasa si yo en una solución tengo mayor concentración de protones que de iones hidroxilo? En este caso la solución va a ser ácida, porque hay mayor concentración de mi especie ácida. Siempre tienen que recordar que los protones son los que le dan el carácter ácido a una solución y los iones hidroxilo le dan el carácter básico. Entonces, si tengo más de mi especie ácida, o sea, de los protones, mi solución finalmente va a tener ese carácter ácido. Y al revés, si es que tengo mayor concentración de los iones hidroxilo, o sea, de la especie básica, entonces la solución también va a ser básica. Y acá ven otra vez, el producto iónico del agua a 25 grados Celsius es siempre igual a 1 por 10 a la menos 14. Entonces acá ya vemos que se especifica la temperatura, porque depende de la temperatura. Si cambia la temperatura también va a cambiar este valor, pero nosotros vamos a manejar siempre que a 25 grados el producto iónico del agua, KW, es igual a 1 por 10 a la menos 14. Bueno, entonces, como ven, la concentración de protones y de iones hidroxilo dijimos que en el agua pura era igual a 1 por 10 a la menos 7. Entonces, como se trabaja con números muy pequeños, con la concentración de protones e iones hidroxilo, porque están elevados a la menos 7, a la menos 8, son números muy pequeños, entonces se buscó otra manera de expresar esa concentración de protones
y de iones hidroxilo con números que sean un poco más fáciles de manejar. Entonces de ahí surge el concepto de pH. Entonces el pH se define como el logaritmo negativo de la concentración de protones. Y el pOH sería el logaritmo negativo de la concentración de iones hidroxilo. Entonces el pH me está dando un valor que me indica qué tan ácida es una sustancia. El pH va a ser, el valor del pH va a estar inversamente, va a estar relacionada inversamente proporcional con la concentración de protones. A menor pH, mayor concentración de protones. O sea, su relación es inversamente proporcional. Y lo mismo con el pOH. En este caso, el valor del pOH me va a estar dando una medida de qué tan básica es una solución. Y a menor valor de pOH va a ser más básica nuestra solución. También la relación es inversamente proporcional. Y acá tienen que atender que en la calculadora, cuando hagamos los ejercicios, es logaritmo decimal. Porque en la calculadora también hay otro que es el logaritmo natural, ln. Pero lo que se utiliza para calcular el pH es el logaritmo decimal. Bueno, entonces acá vamos a ver un poquito una deducción de una fórmula que contiene lo que sería el pH y pOH. Si partimos otra vez de esta relación que ya vimos, ¿a qué es igual el producto iónico del agua? Es igual al producto de la concentración de protones y la concentración de iones hidroxilo. Y dijimos que eso es igual a 1 por 10 a la menos 14. Ahora, si yo quiero tener esta relación, pero en función a pH y pOH, yo tengo que aplicarle logaritmo a esta relación, porque el pH es menos logaritmo de la concentración de protones y el pOH es menos logaritmo de la concentración de iones hidroxilo. Entonces yo voy a aplicar el logaritmo a cada término de esta relación y me va a quedar así. Acá yo tengo un producto. Entonces, cuando se le aplica el logaritmo a un producto, lo que se hace es se suman los logaritmos de cada término. Entonces, este producto, al pasar al logaritmo, va a ser logaritmo de la concentración de protones más el logaritmo de la concentración de iones hidroxilo. Es igual a, acá le aplico directamente el logaritmo de 1 por 10 a la menos 14 es igual al logaritmo de KW. Entonces, lo que hice fue logaritmizar esta relación. A todo le apliqué el logaritmo decimal. ¿Para qué? Para que yo pueda tener después acá pH y acá pOH. Pero directamente de este logaritmo de concentración de protones, yo no puedo decir que esto es igual a pH. ¿Por qué no puedo decir que esto es igual a pH? ¿Qué le falta para que sea igual a pH? Menos, ¿Cómo? o sea, menos logaritmo. Menos, exactamente, que tenga el signo negativo. Entonces, tengo que multiplicar toda esta relación por menos 1 para que sea negativo. Entonces, al multiplicar por menos 1, voy a tener que esto se va a convertir en menos logaritmo de concentración de protones, esto se va a convertir en menos logaritmo de concentración de iones hidroxilo, menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 14 y menos logaritmo de KW. Entonces, ahora sí ya puedo decir que esto es igual a pH. Entonces, esto yo voy a reemplazar por pH porque es menos logaritmo de la concentración de protones. Esto es pOH. Entonces, acá ya reemplacé por pOH. Si esto hacen en su calculadora, menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 14 les va a dar 14. Pueden probar en su calculadora para verificar. Les va a dar 14. Y a esto que es menos logaritmo de KW, ahora le vamos a llamar PKW. Y entonces acá surge otra relación, que la suma de pH más pOH siempre me va a dar 14. Y a esto también se lo llama PKW. Entonces, estas son relaciones que después nos van a ser útiles para los ejercicios. Entonces, podemos ver que el producto de la concentración de protones y de la concentración de iones hidroxilo me tiene que dar siempre 1 por 10 a la menos 14
y que la suma del pH más el pOH siempre me tiene que dar también 14. Bueno, y acá tenemos lo que sería la escala de pH y de pOH. Ven que el pH va de 0 al 14. Dijimos que se buscó una manera más práctica de poder representar la acidez o la basicidad de una solución, y entonces el pH, el valor del pH contiene números que van del 0 al 14, ya son números más manejables, no como la concentración de protones y de iones hidroxilo que suelen estar elevados a potencias negativas y en algunos casos son valores muy pequeños. Entonces, también acá se puede ver que a medida que el pH va aumentando, a medida que aumenta, la concentración de protones va disminuyendo. Por ejemplo, cuando el pH es de 0, la concentración de protones en molar es de 1, es de 1 molar. O sea, a menor pH, mayor concentración de protones. Cuando el pH es de 14, la concentración de protones es de 1 por 10 a la menos 14. Entonces vemos que a mayor pH, menor concentración de protones. La relación es inversamente proporcional. Y lo mismo con el pOH. Cuando el pOH es igual a 0, también la concentración molar, pero en este caso de iones hidroxilo, es de 1 molar. Entonces, a menor valor de pOH, mayor concentración de iones hidroxilo. Bueno, y acá nada más para aplicar el concepto de pH con lo que vimos recién. Habíamos dicho que si la concentración de protones era igual a la concentración de iones hidroxilo, la solución es neutra, y cuando la solución es neutra, su pH es igual a 7. ¿Por qué? Porque quiere decir que la concentración de que la concentración de protones es de 1 por 10 a la menos 7. Entonces, si hacen menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 7, les va a dar un pH de 7. ¿Qué pasa cuando yo tengo mayor concentración de protones que de iones hidroxilo? Ya habíamos dicho que la solución es ácida, entonces yo tengo más protones, el valor de la concentración es mayor a 1 por 10 a la menos 7. Y eso me va a dar un valor de pH menor a 7. Y si la concentración de protones es menor que la concentración de iones hidroxilo, quiere decir que yo tengo menos de 1 por 10 a la menos 7 molar de protones en mi solución. Y eso me va a dar un pH mayor a 7. Entonces, con el valor de pH yo puedo saber si es que una sustancia es neutra, ácida o básica. Si el pH de una solución es igual a 7, es neutra. Si el pH es menor a 7, es ácida. Y si es mayor a 7, es básica. ¿Y qué implica que sea menor a 7? Quiere decir que la concentración de protones es mayor a 1 por 10 a la menos 7. Y si es el pH mayor a 7, entonces la concentración de protones es menor a 1 por 10 a la menos 7 molar. Bueno, y podemos ver que tenemos diferentes sustancias que tienen este carácter neutro, ácido, básico. Por ejemplo, la sangre humana y las lágrimas tienen un pH cercano al neutro. La sangre humana tiene un pH de 7,4, o sea, está cercano al pH 7, que es neutro. Después ya vemos que, por ejemplo, el bicarbonato de sodio, el amonio o la lavandina que se utiliza como limpiador, ya tienen un pH más básico. Vemos que el pH es mayor a 7. Y el hidróxido de sodio, 1 molar, sería una sustancia muy básica porque su pH es igual a 14. Y dentro de las sustancias ácidas tenemos, por ejemplo, el café negro, la leche, la saliva, tienen un pH por debajo de 7. La cerveza, el vino, vinagre, el jugo gástrico, son todas sustancias que tienen ya un pH ácido. A medida que el pH se va acercando a 0, entonces se hace más ácido.
Bueno, y ahora vamos a hacer algunos ejercicios para ver si se entendió lo que es el concepto de pH y del producto iónico del agua. Y les voy a pedir que me ayuden, que me hagan los cálculos para ir avanzando. Bueno, la primera pregunta dice, ¿cuántas veces más ácida es una solución de pH 2 que una solución de pH 5? Entonces, para saber cuántas veces más ácida es, nos da el valor de pH de las dos soluciones. Pero tenemos que calcular la concentración de protones que hay en la solución de pH 2 y la concentración de protones que hay en la solución de pH 5. Y una vez que sepamos la concentración de protones de ambas soluciones, hacemos una división. Porque lo que queremos saber es la relación que hay. O sea, cuántas veces más ácido es uno que el otro. 1000 veces más puede ser, profe. ¿Cuánto? 1000 veces más. 1000 veces más. Creo que sí. Bueno, ¿y cómo hiciste? ¿Cuánto te salió la concentración de protones a pH 2? Yo me acuerdo que hacía por menos logaritmo de la concentración para poder hallar. Sí. Y acá lo que tienen que tener cuidado, sí, tienen que tener cuidado es para despejar. Porque ven que la fórmula es pH es igual a menos logaritmo de la concentración de protones. Ustedes tienen como dato el valor de pH. Por ejemplo, pH 2. Entonces así, esto es lo que tienen. 2 es igual a menos logaritmo de la concentración de protones. Queremos hallar la concentración de protones. Entonces, para despejar en la calculadora, ustedes tienen que hallar el antilogaritmo de 2. De menos 2 en realidad, porque es negativo. Entonces, para hallar ese antilogaritmo, tienen que usar en la calculadora la tecla que dice Shift y después la tecla que dice logaritmo. Entonces sería Shift logaritmo de menos 2. Y ahí les va a dar la concentración de protones que tenemos a pH 2. ¿Cuánto le sale eso? 0,01. Sí. Entonces eso sería la concentración de protones a pH 2. Y después hacen lo mismo con el de pH 5. Sería Shift logaritmo de menos 5 y les va a dar la concentración a pH 5 y tiene que salirles 1 por 10 a la menos 5 molar. Y bueno, y entonces ahí ya hacen la división. Concentración de protones a pH 2 sobre concentración de protones a pH 5. Y ahí sale el valor que dijo el compañero, 0,01 dividido 1 por 10 a la menos 5. 1000. Entonces es 1000 veces más ácida la solución de pH 2 que la solución de pH 5. Entonces acá no tienen que dividir directamente los valores de pH, tienen que hallar la concentración de protones. Profe, una consulta. Sí. En cuadros anteriores habías mostrado la relación inversa entre lo que era pH y la cantidad de protones, por así decirlo. Sí. En ese cuadro que había los valores de 10 menos 2 para un pH 2. ¿Podemos memorizar nomás esas cosas en vez de hacer este cálculo? Sí, Porque va a no salir lo mismo siempre, ¿verdad? Sí, pues, sí, pero hay veces que el pH les puede dar en decimales, o sea, puede ser 2,4, entonces ahí sí tienen que calcular. Si son números enteros, sí, pueden memorizar esa tabla, va a ser lo mismo. Entiendo, profe, gracias. Dale. Después, la siguiente pregunta dice, ¿cuántas veces mayor es la concentración de iones hidroxilo en una solución de pH 12 que en una de pH 7? Bueno, y acá lo mismo. Les da dos valores de pH, pero les pide cuántas veces mayor es la concentración de iones hidroxilo. Entonces, ustedes de la fórmula de pH lo que van a despejar es la concentración de protones, no la concentración de iones hidroxilo. Entonces, para poder hallar la concentración de iones hidroxilo, lo que podemos hacer es hallar el valor de pOH, que le corresponde a cada valor de pH. Porque se acuerdan que dijimos que pH más pOH es igual a 14. Entonces, si una solución tiene pH 12, ¿cuál sería su valor de pOH? Si la suma me tiene que dar 14. ¿Cuánto falta? 2. Entonces, la solución que tiene pH 12 tiene un pOH de 2.
Y la solución que tiene un pH de 7 tiene un pOH de 7, ¿verdad? Porque la suma me tiene que dar 14. Entonces, como yo ya tengo los valores de pOH de estas dos soluciones, de ahí sí ya puedo sacar directamente la concentración de iones hidroxilo, porque sabemos que pOH es igual a menos logaritmo de la concentración de iones hidroxilo. Entonces, utilizan el mismo razonamiento que el ejercicio anterior. Sería 2 es igual a menos logaritmo de la concentración de iones hidroxilo. Y hacen otra vez shift logaritmo de menos 2. Y eso les va a dar otra vez 0,01 porque usaron el valor de 2. Y para el para el pOH de 7, ¿cuánto sale la concentración de iones hidroxilo? Tendría que ser shift logaritmo de menos 7. 1 por 10 a la menos 7. Sí, 1 por 10 a la menos 7. Y estas ya son concentraciones de iones hidroxilo directamente porque convertí pH a pOH. Y bueno, y ahora sí, se hace otra vez la división. Porque me pregunta cuántas veces mayor es la concentración de la solución de pH 12, que sería el de pOH 2. O sea, divido 0,01 sobre 1 por 10 a la menos 7. Y sale 100.000 la relación. Si hacen, les tiene que dar 100.000 la relación. Y siempre tienen que ver si tiene sentido, ¿verdad? Acá dice que cuántas veces mayor es la concentración de iones hidroxilo en una solución de pH 12 que en una de pH 7. O sea, le está diciendo que hay más iones hidroxilo en la solución de pH 12. Y eso está bien porque a mayor pH quiere decir que es menos ácida la solución. Y al ser menos ácida quiere decir que va a ser más básica. Entonces el de pH 12 tiene que tener mayor concentración de iones hidroxilo que el de pH 7. Después el C dice, ¿cuál debe ser el pH de una bebida gaseosa cuya concentración de protones es 100 veces mayor que otra de pH 2,8? Bueno, primero vamos a hallar la concentración de protones para el pH de 2,8. Y una vez que hallemos cuál es la concentración de protones a ese pH, vamos a dividir entre 100 esa concentración de protones porque nos pide que la concentración de esta bebida tenga 100 veces menos concentración de protones que esta de 2,8. Entonces, primero hallamos la concentración de protones al pH 2,8. Usando otra vez esta fórmula, pH es igual a menos logaritmo de la concentración de protones. Entonces van a ser shift logaritmo de menos 2,8. ¿Cuánto sale? 1.6 por 10 a la menos 3. Sí. Bueno, o si no, acá yo puse con 2 decimales, pero es lo mismo, redondeado 1,6 por 10 a la menos 3 molar. Esa es la concentración de protones a pH 2,8. Ahora voy a dividir esto entre 100 porque me pide que la otra solución tenga una concentración de protones 100 veces menor. Entonces voy a dividir entre 100 y eso va a dar 1,58 por 10 a la menos 5 molar. Esa es la concentración de protones que yo quiero que tenga esta bebida gaseosa. 100 veces menos la concentración de protones que el de pH 2,8. Bueno, y si yo quiero que tenga esa concentración de protones, ¿cuál tiene que ser su pH? Directamente calculo el pH con esa concentración de protones. O sea, menos logaritmo de este valor. ¿Cuánto sale? 4,8. Sí, 4,8. Al hacer menos logaritmo de 1,58 por 10 a la menos 5. Muy bien. Después, el último dice, ¿cuánto debe variar el pH de una solución de pH inicial 4,3 para que su concentración se duplique? Para que su concentración de protones se duplique.
Bueno, al decir cuánto debe variar el pH de una solución, lo que nos está preguntando es esa variación de pH. Siempre que se hable de variación, en matemáticas se representa con la letra delta, o sea, con la letra griega delta. Sería delta pH lo que me está pidiendo, que es pH final menos pH inicial. Eso es la variación del pH. Yo tengo que calcular entonces cuál va a ser el pH final y cuál es el pH inicial. El pH inicial ya me está diciendo que es 4,3. Esto yo ya tengo, 4,3. Y el pH final es lo que tengo que calcular. Y el pH final es aquel que tiene, donde se duplica la concentración de protones que tiene este pH de 4,3. Entonces lo que voy a hacer es calcular cuál es la concentración de protones al pH 4,3. Voy a multiplicar por 2 para que se duplique. Y luego calculo el pH de esa nueva concentración de protones. Y ese va a ser mi pH final, cuando se duplica la concentración que corresponde a 4,3. Entonces, primero hallamos la concentración de protones a pH 4,3. Sería shift logaritmo de menos 4,3. ¿Cuánto sale eso? ¿5 por 10 a la menos 5? Sí. Entonces, luego esto yo voy a multiplicar por 2, porque quiero que se duplique la concentración de protones. Y sale, ¿cuánto sale? 1 por 10 a la menos 4. Sí, 1 por 10 a la menos 4. Entonces, esa ya es la concentración de protones de mi solución final, donde se duplicó. Y voy a calcular el pH de esa solución final, o sea, hacer menos logaritmo de esa nueva concentración de protones. ¿Cuánto le sale? 3.99. Sí, 3.99. Ya está, entonces ya tengo el pH final y el pH inicial. Y hago la resta, porque me pregunta la variación, ¿cuánto debe variar el pH? El pH final es 3,99, el pH inicial es 4,3. Me va a salir un valor negativo menos 0,3 porque mi pH final es menor que el pH inicial. Entonces, no importa que salga negativo porque en este caso está aumentando la concentración de protones, entonces quiere decir que el pH va a tener que disminuir. Va a ser menor el pH final al pH inicial. Entonces ven que son diferentes formas nada más de preguntar o de plantear los ejercicios, pero en todo se utiliza el mismo concepto, ¿verdad? Del calcular la concentración de protones a partir de la fórmula de pH y hacer esta relación de cuántas veces más ácida es una sustancia que otra. Entonces para eso se tiene que hacer una división nada más entre la sustancia más ácida y la menos ácida. Y cuando pide así variación se refiere a una diferencia, a una resta. Y siempre sería la condición final menos la condición inicial. Siempre que pregunte variación. Condición final menos condición inicial. Y eso es lo que se representa con la letra delta, delta pH. Bueno, siguiendo con los ejercicios, acá tenemos, dice, con base en el producto iónico del agua, calcule el porcentaje de ionización del agua. ¿Cuál es la proporción de moléculas de agua que se ioniza? Bueno, entonces, pregunta el porcentaje de ionización del agua. Entonces partimos de la reacción de ionización del agua. ¿Cuál era esa reacción? Que el agua se ionizaba en protones más iones hidroxilo y es una reacción reversible. Bueno, esta es la reacción de ionización del agua. Habíamos visto hace rato que la concentración molar de agua es de 55,6. ¿Se acuerdan que hallamos que cuántos moles de agua había en un litro? Y era 55,6 molar la concentración. Entonces, esto es lo que yo tengo
inicialmente y una parte se va a ionizar, que sería X, para dar X concentración de protones y X concentración de iones hidroxilo. Entonces el valor de X es lo que yo quiero calcular. ¿Cuánto se ioniza de esta cantidad que es 55,6? El producto iónico del agua habíamos dicho que era igual a la concentración de protones por la concentración de iones hidroxilo. El producto iónico del agua sería la constante de equilibrio de esta reacción. O sea, K representa la constante de equilibrio. Dijimos que la constante de equilibrio es igual al producto de la concentración de los productos, o sea, la concentración de protones por la concentración de iones hidroxilo, sobre la concentración de los reactivos. Pero como el agua, la concentración de agua se mantiene prácticamente constante, no lo vamos a considerar en el cálculo de la constante de equilibrio. Entonces, por eso ya no aparece acá abajo. Entonces, la constante de equilibrio va a ser igual solamente a la concentración de protones por la concentración de iones hidroxilo. Sabemos que el producto iónico del agua, KW, es igual a 1 por 10 a la menos 14. Eso se cumple siempre a 25 grados, que es lo que estamos asumiendo acá en este ejercicio, que es a 25 grados. Entonces, KW siempre va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14 a 25 grados. Y lo que yo no sé es el valor de X. Entonces, esto va a ser igual, esto yo puedo reemplazar por X y esto por X. X por X me da X cuadrado. Entonces, al hacer la raíz cuadrada de 1 por 10 a la menos 14 para despejar X, obtengo 1 por 10 a la menos 7. Bueno, y esto es lo que ya habíamos visto luego. Es nada más para ver de dónde sale. Que en el agua pura, a 25 grados, yo tengo la misma concentración de protones y la misma concentración de iones hidroxilo, y que esta es de 1 por 10 a la menos 7. Por eso el producto me da 1 por 10 a la menos 14. Bueno, esta sería, y esto está en molar, entonces esto sería la concentración que se ioniza del agua. Pero lo que nos está pidiendo es el porcentaje de ionización del agua. Entonces, para hallar el porcentaje solamente hacemos una regla de 3. La concentración total de agua era 55,6 molar. Eso representa al 100%. Entonces, inicialmente yo tenía 55,6 molar de agua. Eso sería mi 100%. Yo quiero saber cuánto se ioniza. O sea, a cuánto corresponde esta X. Esta X de protones y esta X de iones hidroxilo. Entonces, yo ya calculé que X en concentración molar equivale a 1 por 10 a la menos 7. Entonces, ¿a qué porcentaje equivale eso? Hacemos esta regla de 3. 1 por 10 a la menos 7 por 100 dividido 55,6. ¿Cuánto le sale al hacer esa regla de 3? ¿Alguien está haciendo? ¿O se entiende lo que es? Perdón, profe. 1,79 por 10 a la menos 7. Sí. Entonces ese es el porcentaje de ionización del agua. Ven que es demasiado pequeño. Del 100%, de repente con porcentajes se puede visualizar mejor. Del 100%, solamente 1,79 por 10 a la menos 7. O sea, 0,000000179 se ioniza. Entonces, por eso es que también se toma como una constante la concentración de agua. Porque si nosotros restamos 55,6 menos esto, me va a dar como resultado otra vez 55,6. Porque tiene muchos ceros antes de los números. Lo que se ioniza del agua. Y esto es nada más para que vean otra vez de que por qué es un electrolito débil el agua, porque se ioniza muy poco.
Bueno, después dice el siguiente ejercicio, el pH de una muestra de jugo gástrico es de 1,5. Pide calcular la concentración de protones, de iones hidroxilo y el pOH del jugo gástrico. Esto es fácil, está directo. Ya nos da el pH, entonces de ahí calculan la concentración de protones. Sería hacer menos, o sea, shift logaritmo de menos 1,5 para calcular la concentración de protones. Para, 0,031, profe. ¿cuánto? 0,031. Espérate. Shift logaritmo de... Sí, 0,031. Esa es la concentración de protones. Eso está en molar. Siempre que utilice la fórmula de pH, la concentración que voy a obtener es en molar. Y ven que es una concentración bastante grande, 0,03 molar. Bueno, y la concentración de iones hidroxilo sería, para hallar, entonces vamos a pasar pH a pOH. ¿Cuánto sería el valor de pOH si el pH es de 1,5? 12.5. 12,5, ¿sí? Porque la suma me tiene que dar 14. Entonces lo que falta para llegar a 14 es 12,5. Y con ese valor de pOH, entonces, de ahí despejan la concentración de iones hidroxilo. Sería menos logaritmo de... Menos... No, ¿qué es lo que estoy diciendo? Shift logaritmo de menos 12,5. ¿Cuánto le sale? 3,16 por 10 a la menos 13. Sí, así mismo. Entonces pueden ver ahí que como el pH es muy bajo, o sea, 1,5, eso nos está diciendo que la sustancia es ácida. Por ende, tengo que tener mayor concentración de protones que de iones hidroxilo, y eso es lo que se ve. La concentración de protones es muy elevada y la concentración de iones hidroxilo está en el orden de 10 a la menos 13. O sea que es muy pequeña la concentración de iones hidroxilo. Entonces tiene sentido. Siempre tienen que analizar bien el resultado que obtienen, que tenga sentido con lo que les está diciendo acerca del pH o el pOH. Y si multiplican ustedes este 0,0316 por 3,16 por 10 a la menos 3, les tiene que dar 1 por 10 a la menos 14. Vamos a ver, voy a multiplicar 0,0316 por 3,165 por 10 a la menos 13. Sí, sale 1,00014 por 10 a la menos 14. Porque siempre el producto iónico del agua, o sea, la concentración de protones por la concentración de iones hidroxilo, tiene que dar 1 por 10 a la menos 14. Pero también pueden hacer eso para comprobar que esté bien su respuesta. Siempre tiene que dar ese valor. Bueno, y después en el B dice calcular la cantidad de iones protones en 10 mililitros de dicha muestra. Esta concentración de protones que hallamos, que era de 0,0316, es concentración de protones en molar, o sea, moles de protones en 1 litro de solución. Ahora yo quiero saber cuántos protones hay en 10 mililitros de jugo gástrico, no en 1 litro. Entonces hacemos una regla de 3. 0,0316 moles de protones hay en 1000 mililitros. En 10 mililitros, ¿cuántos moles de protones hay?
que sería esta regla de 3. ¿Cuánto le sale la cantidad de moles en 10 mililitros? 3,16 por 10 a la menos 4. Sí, 3,16 por 10 a la menos 4 moles. Eso sería la respuesta si es que les pregunta cuántos moles hay de protones, pero pregunta la cantidad de iones. Y para calcular la cantidad de iones, entonces usamos el número de Avogadro. ¿Se acuerdan en química general? Al comienzo hablaron del número de Avogadro, que correspondía a 6,022 por 10 a la 23. En este caso, iones. O sea, un mol de protones corresponde a 6,022 por 10 a la 23 iones de protones. Pero este número de Avogadro era para especies químicas. Por ejemplo, puede ser que un mol corresponda a 6,022 por 10 a la 23 átomos o moléculas o iones. En nuestro caso, queremos aplicar para iones. Entonces, utilizamos este número de Avogadro para calcular cuántos iones hay. Entonces, hacemos otra regla de 3. Sería un mol de protones equivalen a 6,022 por 10 a la 23 iones. 3,16, creo que me dijo la compañera, yo redondeé 3,2 por 10 a la menos 4, ¿a cuántos iones corresponden? Eso sería multiplicar 3,2 por 10 a la menos 4 por 6,022 por 10 a la 23. Y eso ya sale la respuesta que tienen en la presentación, que es de 1,9 por 10 a la 20 iones. Entonces acá había que hacer un cálculo extra porque pide cantidad de iones, no cantidad de moles. ¿Se entiende? ¿Se está entendiendo o tienen alguna pregunta? Sí, profe, ¿Sí? todo claro. Bueno. Seguimos con los ejercicios. Dice, el café negro tiene un pH de 4,1. Una limonada tiene pH de 3,6. ¿Cuántas veces mayor es la concentración de protones en la limonada? Bueno, esto es muy parecido a lo que estábamos haciendo hace rato. Es otra vez calcular la concentración de protones en cada sustancia y luego hacer la división, la relación entre la concentración de protones que está en la limonada con respecto al café negro. Entonces, al calcular la concentración de protones del café negro, sería hacer shift logaritmo de menos 4,1. Y eso les va a dar un valor de 7,94 por 10 a la menos 5 molar. Y el de la limonada sería shift logaritmo de menos 3,6, sale 2,51 por 10 a la menos 4 molar. Y para saber cuántas veces mayor es la concentración de protones en la limonada, entonces en mi división yo pongo en el numerador la concentración que hay en la limonada. O sea, el mayor, el que tiene la mayor concentración de protones. Sería entonces 2,51 por 10 a la menos 4 dividido 7,94 por 10 a la menos 5 y eso da 3,16. Voy a pasar nomás así rápido porque es parecido a lo que ya estuvimos haciendo. Este ejercicio sí ya es un poco más, tiene más pasos. Dice, ¿cuántos mililitros de una solución de pH 4,1 contiene la misma cantidad de protones que 30 mililitros de una solución de pH 2,4? Lo primero que tienen que hacer siempre es hallar la concentración de protones para cada pH. Entonces vamos a hallar la concentración de protones a pH 4,1 y a pH 2,4. ¿Me pueden decir cuánto sería la concentración de protones a pH 4,1? Al hacer shift logaritmo de menos 4,1, ¿cuánto sale? 7,9 por 10 a la menos 5. Sí.
Está bien. 7,9 por 10 a la menos 5 sería concentración de protones a pH 4,1. ¿Y a pH 2,4? 3,98 por 10 a la menos 3. Súper. Muy bien. Y siempre recuerden que eso está en molar. Entonces ya tenemos las dos concentraciones de protones. Otra vez ven que a pH 2,4 tengo mayor concentración de protones porque está elevado a la menos 3. El otro está elevado a la menos 5, es más chico. Bueno, y lo que me pregunta es ¿cuántos mililitros de una solución de pH 4,1 contiene la misma cantidad de protones que 30 mililitros de una solución de pH 2,4? Yo quiero entonces tener la misma cantidad de protones que 30 mililitros de la solución de pH 2,4. Esta concentración de protones que está a pH 2,4 es en 1000 mililitros. Voy a calcular entonces cuántos protones voy a tener en 30 mililitros, porque eso es lo que yo quiero que tenga la otra solución. La misma cantidad de protones que 30 mililitros de la solución de 2,4. Entonces, 3,98 por 10 a la menos 3 moles hay en 1000 mililitros. Esto es lo que me está diciendo la concentración molar que tengo acá. En 30 mililitros, ¿cuántos moles hay? ¿Cuánto le sale eso? Uno Uno coma coma diecinueve por 10 a la menos 4. Sí. Entonces eso sería moles de protones en 30 mililitros. Entonces esa cantidad de moles de protones es lo que yo quiero que ahora tenga la solución de pH 4,1. Pero yo sé que esa solución de pH 4,1 tiene 7,94 por 10 a la menos 5 moles en 1 litro. Por eso me pregunta cuántos mililitros tengo que tener para que haya 1,19 por 10 a la menos 4. Entonces, ahora voy a utilizar esta concentración de protones del pH 4,1. Esto está en concentración molar, entonces me está diciendo que tengo 7,94 por 10 a la menos 5 moles en 1 litro, o sea, 1000 mililitros. Yo quiero que ahora haya 1,19 por 10 a la menos 4 moles. Entonces, ¿eso a cuántos mililitros me va a corresponder? Sería otra regla de 3 para hallar la cantidad de mililitros de esa solución. ¿Cuánto le sale? Puede ser 15.000 mililitros. 1,5 puede ser. 1,5. 1503,77 mililitros. No sé si colocaron bien los exponentes del... Sería 1,19 por 10 a la menos 4 por 1000 dividido 7,94 por 10 a la menos 5. Bueno, si hacen así como está ahí, sale 1498,7. Yo habré usado todos los decimales, por eso me salió 1503,77. Pero no sé por qué a ustedes les sale tan diferente. Prueben un poco otra vez, si es que no A mí me colocaron mal. salió 1498. Porque se puede leer. Sí, sí, este valor que puse acá seguro es porque usé todos los decimales en la calculadora directa. A mí salió igual que a vos, profe. Bueno, entonces sería así el razonamiento. Aplicar nada más que regla de 3, solamente que tener en cuenta siempre que la concentración de protones que obtenemos de la fórmula de pH es en 1 litro. Entonces a partir de ahí vemos en cuántos mililitros quiere que se calcule y hallamos cuántos moles de protones entonces hay en esos mililitros. Bueno, y podemos calcular también cuántas veces más ácida es
la solución que tiene un pH de 2,4 con respecto a la solución que tiene un pH de 4,1. Eso no pregunta acá, pero en la respuesta dice que la segunda solución es 50,1 veces más ácida que la primera. Y eso sería nada más dividir otra vez la concentración de protones de la solución que tiene pH 2,4, o sea 3,98 por 10 a la menos 3, dividido la concentración de protones de la solución que tiene pH 4,1, dividido 7,94 por 10 a la menos 5. Y eso sale 50,1. ¿Ves? Nada más para otra vez resaltar que a menor pH, mayor es la concentración de protones, por ende, mayor es la acidez. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de el concepto de ácido y de base. A lo largo de la historia, digamos, se estuvo conceptualizando lo que es un ácido y lo que es una base. El primero en darle un concepto a esto fue Arrhenius, el cual dijo que un ácido es una sustancia que libera protones en solución y una base es una sustancia que libera iones hidroxilo en solución. Entonces este fue el primer concepto y luego otros químicos fueron ampliando un poco más esto. Pero lo que dijo Arrhenius hasta ahora es válido. Entonces, por ejemplo, todos los ácidos, por ejemplo, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, todos ellos son ácidos porque en solución liberan protones. Y los hidróxidos, por ejemplo, el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, son sustancias que en solución liberan iones hidroxilo, por eso se denominan bases. Luego Bronsted volvió a dar un concepto de ácidos y bases. Mantuvo el concepto de ácido que dijo Arrhenius, donde un ácido es una sustancia que libera protones en solución, pero cambió un poquito lo que es el concepto de base y dijo que una base es una sustancia que acepta un protón. Entonces, con esto amplió un poco más lo que es el concepto de base, porque para Arrhenius una base era una sustancia que sí o sí tenía que contener en su estructura un ion hidroxilo para que pueda liberar esta en solución. Por eso para Arrhenius las bases son solamente los hidróxidos. Sin embargo, para Bronsted ya es una base, por ejemplo, el amoníaco. El amoníaco que es NH3, este no tiene un ion hidroxilo en su estructura, pero en solución acepta un protón. Entonces, para Bronsted, el amoníaco es una base. Entonces, se sigue, lo que dijo Arrhenius con respecto a la base sigue siendo válido. Son bases aquellos que liberan iones hidroxilo en solución, pero también son bases aquellas sustancias que son capaces de aceptar protones. Entonces se amplía un poco más el concepto nada más de lo que es una base. Y luego Lewis dio otro concepto, dijo que es un ácido, una sustancia que acepta pares de electrones, y es una base, una sustancia que aporta pares de electrones. Entonces todos los conceptos son válidos, solamente que dependiendo de la reacción que tengamos, podemos decir este se está comportando como un ácido o como una base de Lewis o de Bronsted o de Arrhenius. Vamos a ver enseguida con los ejemplos cuáles serían ácidos y bases de cada uno de estos químicos. El concepto que más se utiliza es el de Bronsted, ¿verdad? Que dijimos que era un ácido, una sustancia que libera protones, y una base, una sustancia que acepta protones en solución. Entonces el ácido clorhídrico, que tenemos acá su fórmula HCl, en solución, o sea en agua, lo que va a hacer es liberar su protón y el agua va a aceptar ese protón. Entonces el ácido clorhídrico se está comportando como un ácido de Bronsted porque es una sustancia que libera protones, y en este caso el agua se está comportando como una base de Bronsted porque va a aceptar ese protón. Entonces como producto yo voy a obtener el ion hidronio, que es
el agua cuando acepta un protón y tiene carga positiva, más el anión cloruro. Luego tenemos el amoníaco que les dije que se comporta como una base de Bronsted porque es capaz de aceptar un protón en solución. Entonces amoníaco más agua me va a dar el ion amonio más el anión hidroxilo. En este caso el amoníaco va a aceptar un protón del agua. El amoníaco se comporta entonces como una base porque es capaz de aceptar un protón, y acá el agua se está comportando como un ácido porque es capaz de liberar un protón. Cuando el amoníaco acepta un protón y tiene carga positiva se llama ion amonio, y el agua cuando pierde un protón se queda como el ion hidroxilo. Entonces, en estos dos ejemplos podemos ver que el agua se puede comportar tanto como ácido o como base, dependiendo de con quién reaccione. Acá el agua con el ácido clorhídrico se comporta como base, porque es el que va a aceptar el protón, y en esta reacción el agua se está comportando como un ácido, porque es el que va a liberar su protón. Bueno, y el concepto de Bronsted incorpora lo que se denominan los pares ácidos-bases conjugados. En una reacción ácido-base de Bronsted siempre vamos a tener un ácido y su base conjugada, y también una base y su ácido conjugado. En esta reacción del amoníaco más agua para dar el amonio más el ion hidroxilo, dijimos que el amoníaco es la base. Su ácido conjugado sería el ion amonio. Entonces, una base siempre va a tener su ácido conjugado y un ácido siempre va a tener su base conjugada. En este caso, el ácido es el agua, como dijimos, y su base conjugada es el anión hidroxilo. ¿En qué se diferencian un par ácido-base conjugado? En la presencia o ausencia de un protón. Entonces, la única diferencia entre el amoníaco y el ion amonio es un protón. El amonio tiene un protón más. Y la diferencia entre el agua y el ion hidroxilo es también un protón. En este caso, el agua tiene un protón más. Entonces, estos son los pares ácido-base conjugados que incorpora Bronsted en su concepto de ácido-base. Entonces, si por ahí se les pregunta cuál es el ácido conjugado del amoníaco, tienen que saber que es el ion amonio. O en este caso, ¿cuál es la base conjugada del ácido clorhídrico? Su base conjugada es el anión cloruro. ¿Cuál es el ácido conjugado del agua? Su ácido conjugado es el ion hidronio. Bueno, y Lewis, dijimos recién que habla de que un ácido es una sustancia que puede aceptar un par de electrones y una base es una sustancia que puede donar un par de electrones. Entonces, para Lewis, una reacción ácido-base, en una reacción ácido-base ocurre una transferencia de electrones. Entonces, forma un enlace gracias a que una sustancia dona un par de electrones y la otra sustancia acepta ese par de electrones. Por ejemplo, en esta reacción entre el protón y el ion hidroxilo, el protón es un ácido de Lewis y el ion hidroxilo es una base de Lewis. ¿Por qué? Porque el ion hidroxilo es capaz de donar un par de electrones y el protón es capaz de aceptar ese par de electrones para formar un enlace acá, entre el protón y el ion hidroxilo. Y eso va a dar como resultado la molécula de agua. Entonces, siempre que tengamos una sustancia que posee pares de electrones libres, esta puede donar ese par para reaccionar con otra sustancia que es capaz de aceptar ese par de electrones. Generalmente es una sustancia que carece de electrones. Lo mismo tenemos en la reacción del amoníaco con un protón. El amoníaco, el nitrógeno del amoníaco tiene un par de electrones sin compartir, entonces puede donar ese par de electrones que es aceptado por el protón. Entonces se forma un enlace para dar el ion amonio. Entonces estas son reacciones ácido-base de Lewis. El amoníaco
Del amoníaco podemos decir que es una base de Bronsted porque es capaz de aceptar un protón y también es una base de Lewis porque es capaz de donar un par de electrones. Y en esta reacción se puede ver las dos cosas. El amoníaco acepta un protón, por eso es una base de Bronsted, y también también dona un par de electrones, por eso es una base de Lewis. Bueno, en realidad todas las bases de Bronsted también son bases de Lewis. ¿Por qué? Porque si una base tiene la capacidad, o sea, si una sustancia tiene la capacidad de aceptar un protón, es porque tiene pares de electrones sin compartir. O sea, como vemos acá, ¿por qué el amoníaco es capaz de aceptar un protón? Justamente porque tiene este par de electrones sin compartir. Entonces podemos decir que una base que todas las bases de Bronsted que son capaces de aceptar un protón también son bases de Lewis, porque solamente van a poder aceptar ese protón si es que tienen un par de electrones sin compartir. Y lo que les dije, ¿verdad? Que una reacción ácido-base de Lewis es aquella que implica una donación de un par de electrones de una especie a otra. Entonces hay una transferencia de electrones y en esa reacción no se produce sal y agua. Muchas veces, o sea, la mayoría de las veces, la reacción entre un ácido y una base produce sal más agua, que es la reacción de neutralización. Pero eso no va a ocurrir siempre. Cuando es una reacción ácido-base de Lewis, no se forma sal más agua. Este es otro ejemplo de una reacción de ácido-base de Lewis, que sería entre el CO2 y el agua. Ven que el agua es el que tiene, o sea, el oxígeno del agua es el que tiene el par de electrones sin compartir. Entonces, es el que se va a comportar como una base de Lewis. Y el CO2 es el que va a aceptar ese par de electrones, o sea, el carbono es el que va a aceptar ese par de electrones, por ende se va a comportar como un ácido de Lewis y se va a formar un enlace entre el átomo que dona el par de electrones y el átomo que recibe ese par de electrones. Entonces acá entre el carbono y el oxígeno. Y se va a formar esta molécula que es el ácido carbónico. Entonces el agua aporta un par de electrones, se comporta como una base de Lewis y el dióxido de carbono lo acepta, se comporta como un ácido de Lewis. Otro ejemplo de reacciones ácido-base de Lewis sería la hidratación de iones metálicos en el agua. Entonces, por ejemplo, el ion sodio en agua, la hidratación del ion sodio en agua, el agua es el que se comporta como base de Lewis porque contiene el par de electrones sin compartir y el ion sodio se comportaría como el ácido de Lewis que va a aceptar ese par de electrones. Otro ejemplo, en este caso es el trifluoruro de boro más el amoníaco. El amoníaco se comporta como base de Lewis, tenemos el par de electrones sin compartir, y el trifluoruro de boro es el ácido de Lewis. En este caso, el boro es el que va a aceptar este par de electrones, y se va a formar un enlace acá entre el nitrógeno y el boro. Y ven que en estos casos no hay ningún protón que se dona o que se acepta. Entonces, para que no piensen que siempre en una reacción ácido-base se tiene que estar liberando protones o se tiene que estar aceptando protones. También podemos tener que haya transferencia de electrones, y eso es lo que nos dice Lewis en su concepto de ácido-base. Si es que hay una transferencia, si una sustancia es capaz de donar un par de electrones y otra sustancia es capaz de aceptar ese par, entonces también es una reacción ácido-base según el concepto de Lewis. Bueno, les dije también que el agua podía comportarse como un ácido o como una base, ¿verdad? Dependiendo de con qué sustancia esté reaccionando.
Acá vemos otra vez la reacción de la ionización del agua. El agua se ioniza para dar protones más iones hidroxilo. Esta es una forma abreviada de representar esta ionización, porque en realidad lo que ocurre es que van a reaccionar dos moléculas de agua, como vemos acá. Agua más agua. Una de las moléculas de agua va a actuar como ácido y el otro va a actuar como base. Entonces, por ejemplo, esta molécula de agua puede donar un protón a esta otra molécula de agua. Entonces eso me va a dar como resultado el ion hidronio, porque una de las moléculas de agua se protonó, y el otro, que fue el que donó el protón, ahora se convierte en el ion hidroxilo. Entonces esta es la reacción que realmente ocurre para que se ionice el agua. Sería dos moléculas de agua reaccionan, uno se comporta como ácido y otro como base para dar el ion hidronio más el ion hidroxilo. Pero para simplificar, se utiliza esta forma que está arriba, la primera que les mostré. Esto es la forma simplificada de esta reacción más larga. Y los iones hidronio sería lo mismo que colocar los protones. Serían sinónimos, en este caso decir protones o ion hidronio. Entonces lo que les dije, una molécula de agua actúa como base, el otro como ácido, y vamos a tener por un lado el ácido conjugado, que va a ser el ion hidronio, y la base conjugada va a ser el ion hidroxilo. Entonces, gracias a que el agua se puede autoionizar, es que tiene este comportamiento ácido-base. Entonces, cuando dos moléculas de agua reaccionan, uno como ácido y otro como base, este se autoioniza. Ella misma se ioniza en ion hidronio e ion hidroxilo, o en protones e ion hidroxilo, sería lo mismo. Bueno, esto es lo que ya vimos, ¿verdad? Que si la concentración de protones es igual a la concentración de iones hidroxilo, hablamos de que la solución es neutra y el pH es igual a 7, porque quiere decir que yo tengo 1 por 10 a la menos 7 molar de protones y 1 por 10 a la menos 7 molar de iones hidroxilo. Si hago menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 7, me da 7. Por eso el pH es 7. Si tengo más concentración de protones que de iones hidroxilo, la solución es ácida y el pH es menor a 7. Y si tengo más concentración de iones hidroxilo que de protones, la solución es básica y el pH es mayor a 7. Bueno, ¿cómo yo obtengo una solución neutra? Sabemos que el agua pura es neutra. Si es que al agua pura se le agregan sustancias que no se van a ionizar, o sales de ácidos fuertes o bases fuertes, entonces el agua va a seguir siendo, o sea, la solución va a seguir siendo neutra. Si es que le agrego sustancias que no van a aportar ni iones hidroxilo ni protones, entonces se va a seguir manteniendo ese pH de 7. Ahora, si yo al agua pura le agrego un ácido, entonces yo le voy a estar agregando protones, porque los ácidos van a liberar su protón. Entonces voy a tener los protones que tenía ya el agua, más los protones de mi ácido que le agregué, y eso va a hacer que el pH disminuya, sea menor a 7 y la solución sea ácida. Y si es que en vez de agregar un ácido al agua se le agrega una base, como por ejemplo hidróxidos, yo voy a estar agregando iones hidroxilo, entonces la concentración de iones hidroxilo va a ser mayor que la de protones y el pH va a ser mayor a 7. Bueno, eso vamos a ver con este esquema, cómo el agregado de ácidos o de bases van a perturbar el equilibrio de ionización del agua. Entonces, partimos del agua pura, que dijimos que esta se autoioniza. Esta es la forma abreviada que les dije. El agua se ioniza en protones más iones hidroxilo. Es una reacción reversible. Quiere decir que esta reacción va a llegar a un equilibrio. ¿Qué pasa si se le agrega un ácido al agua? Por ejemplo, el ácido clorhídrico. Entonces,
el agregado de un ácido va a perturbar este equilibrio y va a hacer que este equilibrio se desplace en un sentido, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Al agregar el ácido clorhídrico, este también se ioniza. El ácido clorhídrico en solución, o sea, cuando el ácido clorhídrico se disuelve en agua, se ioniza por completo. Por eso tenemos una sola flecha. Quiere decir que todo el ácido clorhídrico que yo coloque se va a ionizar en protones más iones cloruro. No es como acá que solamente una parte se ioniza en el agua. En el caso del ácido clorhídrico se ioniza por completo. Entonces estoy agregando más protones ahora a mi solución. Al agregar más protones, entonces va a aumentar la concentración de protones. Si esta reacción estaba en equilibrio, la reacción del agua, y yo ahora aumento la concentración de protones, ¿hacia dónde creen que se va a desplazar la reacción para alcanzar un nuevo equilibrio? A la izquierda, a la inversa. Sí, a la izquierda, ¿verdad? Porque como aumenta la concentración de uno de los productos, entonces ahora la reacción se va a desplazar hacia los reactivos. Y eso va a hacer entonces que disminuya la concentración de iones hidroxilo al desplazarse hacia la izquierda. Entonces, por eso decimos que cuando se le agrega un ácido al agua, la solución ahora va a tener un carácter ácido, o sea, un pH ácido, porque la concentración de protones va a aumentar y por ende la concentración de iones hidroxilo va a disminuir. Y a esto es lo que se le llama el efecto del ion común, porque yo estoy agregando a una reacción que ya había alcanzado el equilibrio, estoy agregando otro reactivo que tiene un ion en común con esa reacción que estaba en equilibrio. En este caso el ion común es el protón. Porque si acá no había ningún ion común, no se iba a afectar este equilibrio. Pero como hay, entonces afecta el equilibrio, en este caso haciendo que se desplace hacia la izquierda la reacción. Entonces al agregar un ácido al agua, la solución pasa de ser neutra a ácida. Y por ende el pH va a ser menor a 7. Y lo mismo si es que agrego una base. Tenemos otra vez la reacción de ionización del agua. Si le agrego el hidróxido de sodio, que también es una base que se ioniza por completo, o sea, cuando yo disuelvo hidróxido de sodio en agua, todo el hidróxido de sodio se ioniza en iones hidroxilo más iones sodio. Vuelvo a tener un ion común con mi reacción que había alcanzado el equilibrio, que es el ion hidroxilo. Entonces, lo mismo. Eso hace que aumente la concentración de ion hidroxilo en este caso. La reacción vuelve a desplazarse hacia la izquierda y por ende va a disminuir la concentración de protones. El resultado del agregado de una base al agua es que aumenta la concentración de iones hidroxilo y disminuye la concentración de protones. Por ende, la solución se va a volver básica y el pH va a ser mayor a 7. Bueno, y vamos a hablar un poquito de lo que son los ácidos fuertes y los ácidos débiles. Dependiendo de si un ácido se ioniza por completo o no en solución, se puede clasificar en fuerte o débil. Aquellos que en solución, o sea, en agua, se ionizan por completo, entonces son ácidos fuertes. Ejemplos de esto tenemos el ácido clorhídrico, también el ácido sulfúrico, el ácido nítrico. Son ácidos que en solución se ionizan por completo, o sea que es una reacción irreversible, por eso vemos una sola flecha. El ácido clorhídrico en agua me va a dar el ion hidronio o protones más cloruro. Entonces, una vez que yo disuelva el ácido clorhídrico en agua, ya no voy a tener más nada de ácido clorhídrico. Ya va a ser todo iones cloruro más protones. Eso es lo que hace un ácido fuerte. Se ioniza por completo. Sin embargo, un ácido débil como este ejemplo que es HA, que puede ser, por ejemplo, el ácido acético, en solución solamente se ioniza parcialmente. Por eso la reacción es reversible.
Eso quiere decir que una vez que se alcanza el equilibrio, yo voy a tener protones, voy a tener la base que corresponde al ácido débil, pero también voy a tener el ácido que no se ionizó en mi solución. Entonces, esa es la diferencia con el ácido fuerte, que yo ya no iba, en el caso de un ácido fuerte, ya no voy a tener nada como ácido clorhídrico. Y acá sí voy a tener todavía algo de ácido acético porque no se ionizó por completo. Entonces podemos ver que por la flecha, si solamente tiene una flecha, entonces quiere decir que la reacción es irreversible, se ioniza por completo, es un ácido fuerte. Y si es una reacción reversible, quiere decir que no se ioniza por completo, por ende es un ácido débil. Los ácidos fuertes también son electrolitos fuertes, justamente porque en solución van a estar completamente ionizados, o sea, van a ser buenos conductores de la electricidad. Ejemplos de ácidos fuertes, como les dije, el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido perclórico, el ácido sulfúrico. Y ácidos débiles, son electrolitos débiles también. Ejemplos son el ácido fluorhídrico, es un ácido débil, no se ioniza por completo, solamente parcialmente. El ácido nitroso, el ácido acético y el agua, es un ácido débil también. Lo mismo se aplica para las bases. Aquellas bases que se ionizan por completo son fuertes, como por ejemplo los hidróxidos, el hidróxido de sodio, de potasio, y aquellas bases que se ionizan parcialmente son débiles. Y el ejemplo más representativo es el amoníaco. Es una base que en solución me da el ion amonio más ion hidroxilo, pero no todo el amoníaco se ioniza. Entonces, una vez que se alcanza el equilibrio, yo voy a tener todavía moléculas de amoníaco. Esta es una manera en que se representan las bases débiles, como una B. Entonces, B más agua, lo que va a hacer la base débil es aceptar un protón, se va a protonar, va a ser ahora BH más el ion hidroxilo. Esta es una forma genérica en la que se representan las bases débiles. Y los ácidos débiles se representan generalmente por HA. Es lo que estaba acá. HA. De esta manera se representan los ácidos débiles y como una B larga nada más, las bases débiles. Acá hay más ejemplos de bases fuertes, les dije hidróxido de sodio, de potasio, de bario. Todos los hidróxidos de metales alcalino térreo son bases fuertes. Y bases débiles, el amoníaco, también las aminas son bases débiles. Y las bases conjugadas, por ejemplo, el ion fluoruro, que era la base conjugada del ácido fluorhídrico. En este cuadro podemos ver, como les dije, ¿verdad?, que cada ácido tiene su base conjugada y se diferenciaba solamente en la presencia o ausencia de un protón. El ácido perclórico es el ácido, ¿verdad?, como dice su nombre, y su base conjugada va a ser el ion perclorato, que tiene un protón menos. Y acá lo que nos muestra es que mientras más ácida sea una sustancia, va a ser menos básica su base conjugada. Entonces, el ácido perclórico es un ácido fuerte, pero su base conjugada, el ion perclorato, es una base débil. Lo mismo acá, el ácido iohídrico es un ácido fuerte, la fuerza del ácido en este caso aumenta hacia arriba, los que están más hacia arriba son más ácidos, pero su base conjugada, el ion ioduro, es una base débil. En este caso, la fuerza básica aumenta hacia abajo. Entonces, para ver que mientras más ácido sea una sustancia, más débil va a ser su base conjugada. Si vemos en el caso de los ácidos débiles, acá tenemos los ácidos débiles, como por ejemplo el ácido acético. Es una base de, es un ácido débil y su base conjugada, el ion acetato, tiene una basicidad relativamente buena, o sea que
una buena base. Es un ácido débil, pero su base es más fuerte. Entonces la relación es inversa entre los pares ácido-base conjugados. Mientras más fuerte es el ácido, más débil va a ser su base conjugada. Bueno, y para terminar la clase de hoy, vamos a hablar un poquito sobre la estructura molecular y la fuerza de los ácidos. O sea, cómo la estructura afecta la fuerza de los ácidos. Hace que un ácido sea más fuerte que otro. La estructura molecular. Hay varios factores que van a hacer que un ácido sea más fuerte que otro. Esos factores pueden ser la temperatura, la concentración, en qué disolvente estén y también la estructura química. Pero si es que igualamos las condiciones de temperatura, de concentración y disolvente, entonces yo puedo comparar la fortaleza, o sea, la fuerza de un ácido con respecto a otro y va a depender solamente de su estructura química. Entonces, si yo tengo dos ácidos que se encuentran en un mismo disolvente, a la misma temperatura y a la misma concentración, la estructura química de cada uno es lo que me va a diferenciar y poder decir este ácido es más fuerte que el otro. Si yo igualo todas esas otras condiciones que también pueden afectar la fuerza del ácido. ¿Cuándo decimos que un ácido es fuerte? Cuando tiene mayor tendencia a ionizarse, ¿verdad? Porque justamente, según el concepto de Bronsted, que es el que más se utiliza, un ácido es una sustancia capaz de liberar un protón. Entonces, mientras mayor sea la tendencia de un ácido de liberar ese protón, va a ser más fuerte como ácido. Bueno, acá esto es algo que habíamos visto en la clase de orgánica, ¿verdad? Que los ácidos carboxílicos justamente tienen este carácter ácido porque en su estructura el doble enlace entre el carbono y el oxígeno, o sea, los electrones que están en el doble enlace carbono-oxígeno, también atraen a los electrones del enlace carbono-oxígeno, este enlace simple, y a su vez hace que el enlace oxígeno-hidrógeno se debilite y se pueda romper más fácilmente y liberar el protón. Entonces eso hace que los ácidos carboxílicos tengan este carácter de ácido, porque este enlace OH se puede romper fácilmente por la tendencia que tiene este doble enlace del grupo carbonilo de atraer esos electrones. También otra característica que tiene este grupo ácido carboxílico es el fenómeno de resonancia que habíamos visto, que se muestra acá. Cuando el ácido carboxílico pierde su protón, ¿verdad? Se formaba el anión carboxilato, y habíamos dicho que esa carga negativa que se queda sobre este oxígeno se puede deslocalizar en el otro átomo de oxígeno. Entonces presenta el fenómeno de resonancia y eso estabiliza a este anión carboxilato y eso también hace que que tenga mayor tendencia a perder ese protón, o sea que sea más ácido. La deslocalización de la carga negativa en el anión carboxilato, o sea el fenómeno de resonancia, estabiliza al anión y eso favorece la ionización. Entonces son dos los factores que hacen que los ácidos carboxílicos, dentro de los compuestos orgánicos, sean los que tengan este carácter ácido, que tengan este carácter más ácido. El hecho de que presenta el fenómeno de resonancia y de que el doble enlace del grupo carbonilo atrae a los electrones del enlace OH y este se puede romper más fácilmente y liberar el protón. Bueno, si es que comparamos ácidos carboxílicos entre sí, la fuerza ácida va a depender de la naturaleza del grupo R, que esté unido a este grupo ácido carboxílico. Si el grupo R es electronegativo, va a aumentar la polaridad del enlace OH y va a hacer que haya mayor tendencia a perder este protón, o sea que sea más ácido el ácido carboxílico. Y si el grupo R presenta resonancia, también eso va a hacer que se estabilice el anión carboxilato y va a aumentar su acidez. Entonces, entre dos ácidos carboxílicos
si uno de ellos presenta un grupo R que es electronegativo o presenta un grupo capaz de tener resonancia, entonces ese ácido carboxílico va a ser más fuerte que el otro. Voy a pasar un poco acá. Esto se puede ver con este ejemplo. Si se compara la fuerza ácida entre este ácido que es el ácido acético y este que es el ácido benzoico, ¿cuál les parece que va a ser más fuerte? ¿El benzoico o el acético, según lo que dijimos recién? Entre estos dos, ¿hay alguno que presenta un grupo R electronegativo o con fenómeno de resonancia? El benceno tiene fenómeno de resonancia. Sí, el benceno puede presentar resonancia. Entonces, por eso, el ácido benzoico va a ser más fuerte que el ácido acético. Debido a que cuando el ácido acético pierda su protón, la carga negativa que queda sobre el oxígeno se va a poder deslocalizar en el benceno. Y eso no va a ocurrir con el ácido acético. Al perder su protón, esta carga negativa se va a deslocalizar en el carbonilo del ácido carboxílico, al igual que en el benceno. Pero el benceno, aparte de ese grupo carbonilo, tiene en sí el anillo aromático donde también se va a poder deslocalizar. Entonces, si comparamos la fuerza ácida del ácido acético con el ácido benzoico va a ser más ácido, va a tener mayor tendencia a perder su protón porque la carga negativa se puede deslocalizar en el anillo aromático. Y este sería el otro ejemplo. Si comparamos la fuerza ácida del ácido acético nuevamente con el ácido cloroacético, va a ser más ácido el cloroacético porque tiene un grupo R que es electronegativo, que en este caso es el cloruro. El cloro es un elemento electronegativo. Lo que va a hacer el cloruro es atraer los electrones de todos los enlaces. Va a atraer hacia sí esos electrones y va a debilitar este enlace oxígeno-hidrógeno, haciendo que sea más fácil que se rompa este enlace y que se pierda el protón. Y eso no ocurre acá en el ácido acético porque este grupo metilo no es electronegativo. Entonces no va a debilitar tanto este enlace oxígeno-hidrógeno. Entonces el ácido cloroacético va a ser un ácido más fuerte que el ácido acético porque el cloruro actúa como un sumidero de electrones, o sea, como un atractor de electrones, mientras que el grupo metilo no hace ninguna atracción hacia los electrones. Entonces, este tipo de comparaciones es lo que pueden aparecer en la prueba, ¿verdad? Se comparan dos ácidos carboxílicos donde uno tenga un grupo R electronegativo o un grupo R que presenta resonancia. Esos son los grupos que van a hacer que sea más ácido que el otro, si se compara entre dos ácidos carboxílicos. Y acá había otro ejemplo que es este, donde también podemos ver que si comparamos ácidos carboxílicos que difieren en el número de carbonos, a medida que el número de carbonos aumenta, se hace más débil el ácido. Entonces, entre el ácido fórmico y el ácido acético, el ácido fórmico es más fuerte, porque tiene un solo carbono. Entre el ácido acético y el ácido butírico, el ácido acético es más fuerte, porque tiene solo dos carbonos. A medida que aumenta el número de carbonos, entonces se hace más débil el ácido. Es otra forma en que podemos comparar la fuerza de los ácidos carboxílicos. Bueno, y vamos a dejar hasta acá la clase. Vamos a continuar mañana, ya queda poco. Vamos a estar hablando de los ácidos y bases débiles. También vamos a hacer ejercicios.